¿Alguna vez pensaste en cómo tu vida podría ser diferente si aprendieras a perdonar? Te deseamos una manera de encontrarte a ti mismo y ser feliz con quien eres. Esta película realmente profundiza en el tema del perdón y cómo puede ayudarte a crecer como persona. Ven con nosotros mientras analizamos las 12 prácticas de Buda y cómo pueden ayudarte a mejorar y liberarte, mostrándote cómo perdonar. Este vídeo te enseñará estas cosas. ¿Por qué es importante saber la diferencia entre tristeza y dolor? ¿Cómo ser más comprensivo y amable después de perdonar? Diferentes formas de deshacerse de la ira y el resentimiento. ¿Por qué es importante ser amable y considerado consigo mismo al intentar perdonar? Lea hasta el final para aprender estas importantes lecciones y descubrir cómo perdonar a otras personas. Estos son pensamientos budistas. Gracias por ver. Si te gusta conocer datos interesantes y eventos que te hacen pensar y crecer, suscríbete para ver más videos como este. Comencemos este viaje para encontrarnos juntos. Punto ONE. De acuerdo, duele. Antes de poder perdonar, debes comprender cuánto dolor y daño te han causado otras personas. Ver lo molesto que está alguien es lo primero que hay que hacer para perdonarlo. Antes de hablar de lo fuerte que es la curación, debemos reconocer y honrar el daño que otras personas han hecho. Es importante afrontar este dolor para poder sanar realmente. Hay heridas y cicatrices que las personas que nos han lastimado han dejado atrás. Pensemos en cómo la curación puede cambiar las cosas. Enfrentamos nuestro dolor con valentía. Esto es lo primero y más importante que podemos hacer para mejorar. Qué lindo es olvidar. Hablemos primero del dolor y el dolor que todos cargamos del pasado. Un paso importante hacia la curación es lidiar con el dolor. Es importante saber esto antes de hablar sobre lo que realmente significa el perdón. Otras personas han herido nuestras mentes. Para perdonar, primero debemos afrontar nuestro dolor de manera firme. Recordemos a las personas que nos lastimaron antes de hablar sobre lo que significa perdonar. Para poder perdonar, primero debes comprender cómo te lastimó esto. Antes de que podamos comprender cómo perdonar a alguien puede mejorar las cosas, debemos comprender cuánto dolor nos ha causado. Para perdonar a alguien, primero hay que aceptar el daño que le ha causado. En segundo lugar, aprenda a preocuparse por otras personas. Hablemos de la idea de ser más amable contigo mismo y con los demás. Primero, hablemos de lo importante que es ser amable antes de hablar de cómo perdonar. Ahora que hemos hablado de cómo olvidar, hablemos de cómo ser amable contigo mismo y con los demás. Ahora que hemos hablado de lo bonito que es olvidar, hablemos de lo importante que es ser amable. Pensemos en la idea más amplia de ser amable con uno mismo y con los demás antes de hablar sobre lo que significa perdonar. Primero, hablemos de cómo ser más amable antes de hablar de cómo perdonar. Primero, hablemos de cómo ser amable puede ayudarte a perdonar. Antes de comenzar el proceso de perdonar, pensemos en la idea de volvernos más amables como una forma de sanar. Pensemos en lo que significa ser amable con uno mismo y con los demás antes de hablar de cómo el perdón puede ayudar a las personas a mejorar. Mientras hablamos de lo que significa perdonar, primero hablemos de cómo ser amable puede ayudarte a perdonar. Tercer punto. Demuestra que te importa. Vayamos al fondo de la idea de empatía y lo que realmente significa. Es importante hablar sobre qué es la empatía y cómo ayuda a que las personas se comprendan antes de hablar sobre cómo podemos olvidar. Hablemos de qué es la empatía y cómo afecta nuestras relaciones después de hablar de lo bonito que es olvidar. Bien, primero hablemos de cómo perdonar realmente. Es importante saber cómo se siente la persona que nos lastimó. Hablemos de cómo la empatía hace que las personas sean más amables y comprensivas antes de comenzar el proceso de curación. Para que podamos entender lo que significa perdonar, hablemos de cómo la comprensión puede ayudar a las personas a cambiar. Para que podamos comprender y perdonar mejor, hablemos primero de cómo la empatía puede ayudarnos a lograrlo. Hablemos de cómo ser empático puede ayudarnos a perdonar antes de hablar de lo que significa perdonar de verdad. Antes de hablar sobre cómo perdonar, hablemos de lo importante que es comprender cómo se sienten los demás.
hablemos de cómo la comprensión puede ayudar a las personas a sanar y llevarse bien nuevamente antes de hablar de lo hermoso que es olvidar. Cuarto, deja ir tu ira. Veamos qué sale mal cuando te aferras a tu ira y a tus rencores. Si desea comprender plenamente cómo perdonar a alguien puede cambiar las cosas, primero debe comprender lo malo que es aferrarse a la ira. Pensemos en lo pesado que es para nuestro corazón y nuestra mente aferrarnos a la ira antes de aprender lo hermoso que es olvidar. Hablemos de lo malo que es para ti guardar ira contra otras personas antes de empezar a perdonar. Hablemos de por qué aferrarse a la ira es malo para nuestra salud mental y nuestro crecimiento antes de hablar de lo que significa perdonar. Hablemos de por qué es malo aferrarse a la ira antes de hablar de cómo perdonar puede mejorar las cosas. ¿Cómo puedo dejar ir mi ira y no guardar rencor? Esto es antes de que hablemos de cómo dejar de lado las heridas y perdonar. Podemos dejar de lado nuestra ira y comenzar el proceso de perdonarnos unos a otros antes de hablar sobre lo que significa perdonar de verdad. Justo antes de hablar de lo hermoso que es perdonar, hablemos de cómo dejar ir la ira puede ayudarnos a sanar y sentirnos mejor. Antes de empezar a perdonar, pensemos en lo importante que es dejar ir nuestra ira. Solo así podrás sentirte realmente libre y en paz interior. Primero, no guardes tu ira en tu interior. Hablemos de cómo el enojo nos duele y dificulta el perdón. Es importante saber cómo la ira puede impedir que las personas hagan las paces antes de hablar de cómo el perdón puede cambiar las cosas. ¡Qué cosa tan hermosa es perdonar! Ahora hablemos de lo horrible que es aferrarse a la ira y al dolor. Antes de comenzar a perdonar, hablemos de cómo estar enojado puede hacer que sea difícil perdonar y ver las cosas con claridad. Antes de hablar de lo que realmente significa el perdón, hablemos de cómo la ira interfiere con nuestra capacidad de sanar y encontrar la paz. Para sentar las bases de cómo el perdón puede mejorar las cosas, hablemos sobre cómo calmarnos y dejar ir nuestra ira. Hablemos de algunas formas reales de calmarnos y dejar ir la ira antes de hablar de cómo el perdón puede ayudar. Hablemos de cómo mantener la calma puede ayudarte a perdonar más profundamente y a sentirte mejor antes de hablar de lo que realmente significa el perdón. Antes de hablar de lo hermoso que es perdonar, hablemos de cómo dejar ir la ira puede hacer que tu vida sea más pacífica y feliz. Pensemos en lo importante que es dejar ir nuestra ira antes de empezar a perdonar. Solo así podremos perdonar y sentirnos verdaderamente libres en nuestro corazón. Sexto punto. Hacer que la gente esté agradecida. Pensemos en cómo ser agradecidos puede mejorar nuestras vidas a medida que mejoramos. Hablemos de cómo ser agradecido puede ayudarnos a olvidarnos de las cosas malas de nuestra vida y centrarnos primero en las buenas. Para que podamos comprender mejor lo que significa perdonar, pensemos primero en cómo practicar profundamente la gratitud puede ayudarnos a perdonar. Antes de empezar a perdonar, pensemos en cómo el agradecimiento puede ayudarnos a perdonar y mostrar bondad. Perdonar puede cambiar tu vida, pero primero hablemos de cómo ser agradecido puede hacerte sentir mejor con respecto a todo. Ahora que hemos hablado de cómo dar gracias puede ayudarnos a ver lo bueno en los malos momentos, hablemos de cómo el perdón puede sanar. Veamos cómo ser agradecido puede ayudarte a encontrar paz y unidad interior antes de hablar sobre lo que significa perdonar verdaderamente. Antes de hablar de lo hermoso que es perdonar, hablemos de cómo dar gracias puede hacernos más amables y dispuestos a perdonar. Recordemos lo importante que es decir gracias como una forma de sanar y hacer las paces antes de empezar a perdonar. Antes de hablar de lo que significa perdonar, hablemos de cómo ser agradecido puede ayudarnos a perdonar y a estar en paz con nosotros mismos. Punto 7. Intenta conseguir esto. Hagamos hincapié en lo importante que es tratar de entendernos unos a otros cuando necesitamos trabajar juntos para arreglar las cosas. Para entender cómo el perdón puede unir a las personas, primero es importante hablar sobre cómo puede cambiar las cosas. Deberíamos pensar en lo importante que es comprender y demostrar que se comprenden los puntos de vista de otras personas antes de hablar de lo hermoso que es olvidar.
Es importante recordar que tratar de entendernos unos a otros puede generar respeto y permitir que las personas vuelvan a estar juntas antes de que empecemos a perdonarnos unos a otros. Conocerse mejor puede ayudarles a dejar de estar enojados y a perdonar antes de hablar sobre cómo el perdón cambia las cosas. Hablemos de cómo tratar de comprender puede ayudar a que la bondad y la comprensión crezcan antes de hablar de cómo perdonar puede ayudar a las personas a mejorar. Antes de hablar sobre lo que significa perdonar verdaderamente, hablemos de cómo tratar activamente de comprender puede ayudar a lograr una paz verdadera. Pensemos en lo fácil que es comprender y ayudar a alguien a sanar antes de hablar de lo hermoso que es olvidar. Hagamos hincapié en lo importante que es tratar de entendernos unos a otros antes de empezar a perdonar. Esto es lo primero que hay que hacer para perdonar y empezar de nuevo con las relaciones. Antes de hablar de lo que realmente significa el perdón, hablemos de cómo mostrar atención y tratar de comprender. Estas son formas poderosas de hacer las paces y llevarse bien con los demás. Este octavo punto se trata de ser consciente. Podemos hablar de conciencia como una forma de estar más presente y consciente de cómo te sientes. La atención plena puede ayudarnos a lidiar con nuestros pensamientos y sentimientos. Por eso necesitamos hablar sobre cómo el perdón puede cambiar nuestras vidas. Pensemos en cómo ser consciente puede ayudarte a ser más claro y sabio mientras olvidas antes de hablar de lo hermoso que es olvidar. Tomémonos un momento para pensar en cómo practicar la atención plena puede ayudarnos a permanecer en el presente y a ser más inteligentes con nuestras emociones antes de empezar a perdonar. La atención plena puede ayudarnos a notar nuestras acciones y respuestas sin juzgarlas. Hablemos de esto antes de hablar de cómo el perdón puede cambiar las cosas. Antes de hablar de cómo el perdón puede ayudarnos a sanar, hablemos de cómo ser conscientes puede ayudarnos a ver y afrontar los resentimientos que surgen cuando perdonamos. Antes de hablar sobre lo que significa perdonar, veamos cómo ser consciente puede ayudarnos a tratarnos mejor a nosotros mismos y a los demás. Antes de hablar de lo hermoso que es perdonar, pensemos en cómo ser conscientes puede ayudarnos a comprenderlo mejor y a conocer la paz. Antes de comenzar el proceso de perdonar, hablemos de lo importante que es practicar la conciencia como una forma de ayudarnos a perdonar y mantenernos mentalmente sanos. Hablemos de cómo la atención plena puede ayudarte a aprender a perdonar, ser amable y conocerte a ti mismo antes de hablar de lo que realmente significa la bondad. Punto Nine. Sepa que no es perfecto. Necesitamos hablar de lo importante que es aceptar tus defectos si quieres perdonarlos a ellos y a ti mismo. Es importante saber que aceptar errores puede hacernos más amables y dispuestos a perdonar antes de hablar de cómo el perdón puede cambiar las cosas. Para hablar de lo hermoso que es perdonar, pensemos primero en cómo aceptar nuestros defectos puede hacernos más amables con nosotros mismos y con los demás. Tomémonos un momento para pensar en cómo aceptar nuestros defectos puede ayudarnos a ser honestos y abiertos durante el proceso de perdón. Aceptarnos y ser amables con nosotros mismos puede ayudarnos a aceptar nuestros defectos. Entonces podremos hablar de cómo perdonar puede cambiar las cosas. Podemos comprender y perdonar mejor a los demás si primero hablamos de cómo aceptar nuestros defectos puede ayudarnos a sanar. ¿Qué significa perdonar a alguien? Primero, hablemos de cómo aceptar tus defectos puede ayudarte a perdonarte a ti mismo y a ser amable con los demás. Pensemos en cómo aceptar nuestros defectos puede ayudarnos a perdonar más profundamente y mejorar nuestras relaciones antes de hablar de lo hermoso que es el perdón. Antes de empezar a perdonar, hablemos de lo importante que es amarnos y aceptarnos tal como somos. Para encontrar paz y curación interior, debes hacer estas dos cosas importantes: perdonar. Bien, ahora que hemos hablado de lo que significa el perdón, hablemos de cómo perdonar a los demás y a ti mismo cuando no eres bueno. Punto 10. Sanar heridas profundas. Hoy vamos a hablar sobre cómo sanar heridas del pasado. Para entender cómo perdonar a alguien puede cambiar las cosas, primero debemos entender lo importante que es sanar nuestra mente. Podemos sanarnos de profundas cicatrices mentales y heridas del pasado.
Pensemos en esto antes de hablar de lo hermoso que es perdonar. Antes de empezar a perdonar, hablemos de lo importante que es cuidarnos para nuestra salud mental y para sanar. Antes de hablar de cómo perdonar a alguien puede mejorar las cosas, hablemos de cómo sanar por dentro. Podemos perdonar a los demás y crecer como personas si dejamos de lado las heridas del pasado. Hablemos primero de cómo el perdón puede sanarnos. Bien, hablemos de algunos consejos de cuidado personal que pueden ayudarle a superar las heridas del pasado y a sentirse mejor antes de hablar de lo que realmente significa el perdón. Antes de hablar de lo hermoso que es perdonar a los demás, hablemos de cómo cuidarnos a nosotros mismos primero puede ayudarnos a perdonar a los demás. Hablemos de lo importante que es ser amables con nosotros mismos y cuidarnos antes de iniciar el proceso de perdonar a los demás. Son muy importantes para mejorar y perdonar. Cuídate primero para poder sanar tus cicatrices, aprender a perdonar y mejorar tu salud mental. Luego hablaremos sobre lo que realmente significa el perdón. Elija el amor sobre la ira. Punto 11. Se debe impulsar a las personas a elegir el amor y la bondad en lugar de la ira. Necesitas saber cómo elegir el amor puede sanar y traer paz antes de poder comprender completamente cómo el perdón puede cambiar las cosas. ¡Qué lindo es perdonar a alguien! Ahora pensemos en cuánto más poderoso es mostrar amor y bondad a lo largo del camino. Antes de comenzar a perdonar, recordemos que elegir el amor en lugar de la ira puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas y ayudarnos a mejorar. Deberíamos hablar de cómo el amor y la bondad pueden ayudar a las personas a perdonar antes de hablar de cómo el perdón puede cambiar las cosas. Antes de hablar sobre cómo el perdón puede curar, pensemos en cómo elegir el amor puede hacer que las personas sean más amables y comprensivas. Veamos cómo anteponer el amor a la ira puede ayudarte a perdonar y vivir en paz antes de hablar sobre lo que realmente significa el perdón. Pensemos en cómo el amor puede curar heridas, unir a las personas y ayudarlas a perdonar ahora que hemos hablado de lo hermoso que es perdonar. Hablemos de lo importante que es elegir el amor y la bondad como combustible para la aceptación, la curación y la felicidad antes de comenzar el proceso. Elegir el amor en lugar de la ira puede ayudarte a sanar, comprender y perdonar profundamente, tanto para ti como para los demás. Entonces, hablemos de lo que realmente significa el perdón. Punto 12. Deja ir lo que te une. Descubramos más sobre la idea de dejar de lado los sentimientos heridos y los viejos recuerdos. Si quieres saber cómo perdonar, lee esto primero. Dejar ir las ataduras puede hacerte libre y traerte paz. Pensemos en lo importante que es liberarnos de las cadenas de las heridas del pasado antes de hablar de lo hermoso que es olvidar. Antes de comenzar el proceso de perdonar, recordemos que dejar ir el dolor puede ayudarnos a sanar y crecer. Hablemos de cómo dejar atrás viejos rencores puede ayudarte a olvidar y sentirte libre antes de hablar de cómo el perdón puede cambiar las cosas. Dicho esto, hablemos primero de cómo soltar las ataduras puede hacer que nuestros corazones se sientan más ligeros y libres. Antes de hablar sobre lo que significa el perdón, veamos la idea de cortar los lazos como una forma de perdonar y crecer. Hablemos de cómo la aceptación de la libertad que conlleva dejar ir puede ayudarnos a sanar y encontrar la paz antes de hablar de lo hermoso que es perdonar. Necesitamos enfatizar lo importante que es soltar nuestras ataduras antes de poder perdonar. Para olvidar verdaderamente y encontrar la paz interior, debes hacer esto. Antes de hablar de lo que significa perdonar, hablemos de cómo cortar los lazos puede ayudarte a perdonar, sentirte mejor y crecer como persona. A través de las 12 prácticas de Buda, hemos analizado lo que significa perdonar verdaderamente a los demás. Desde ser honesto acerca del dolor hasta elegir el amor en lugar de la ira, cada punto le ha mostrado cómo mejorar y estar en paz. Aceptar nuestros defectos, aprender a comprender a los demás y soltar nuestras ataduras puede ayudarnos a perdonar verdaderamente y a encontrar la paz interior. Al hacer estas cosas todos los días, podrás dejar que el poder de la curación cambie tu vida y la haga más compasiva y libre. Te das un regalo cuando perdonas a alguien. Suscríbete a nuestro canal, Pensamientos Budistas, y dale me gusta a este vídeo si te resultó útil.
Tenemos más películas sobre espiritualidad, conciencia y crecimiento personal que puedes encontrar allí. Únase a nosotros en este camino de bondad y comprensión. Gracias por mirarlo.